Los misterios son aquellos casos o cosas que ante tal situación o suceso no tienen una respuesta clara y convincente, o que de alguna manera está fuera de nuestro total entendimiento. Y a pesar de ser así, muchos casos sin respuesta, al volverse misteriosos, también se vuelven interesantes, pues su magia está en, valga la redundancia, el misterio o no tener dicha respuesta. Para muchos es un simple entretenimiento, para otros un misterio puede resultar un dolor de cabeza, pero aún así muchos de nosotros seguramente más de una vez nos hemos sentado frente al computador tecleando buscando al respecto por simple morbo o entretenimiento. Por ello hoy te invito a ver 6 misterios bastante interesantes. Número 6. Las tablas de Menorca. Son unas construcciones neolíticas singulares, únicas en su género, las cuales hoy en día sigue dando de qué hablar a los arqueólogos basado en dos incógnitas: cómo lo hicieron y para qué lo hicieron. Cerca del municipio menorquín de San Luis se halla el yacimiento de Trepuco. Junto a un camino sin asfaltar se encuentra un muro antiquísimo que esconde en su interior una interesante construcción. Un parapeto que forma algo parecido a una herradura de más de 40 metros que parece hecho para proteger algo de suma importancia. Dentro del mismo se encuentra un tallalot de 2 metros en cuyo interior se logra ver una tabla, 2 piedras de gran tamaño que dan como resultado una forma de T, y que fueron puestas allí hace más de 4.400 años, sorprendiendo con sus 4 metros 20 de altura, dando la principal incógnita de cómo lograron hacerlo. Obras de historiadores como Juan Batista Vinimeri en su trabajo Nueva Historia de la Isla Mallorca, publicada en 1593, dice: los fabricantes de tales edificios forzosamente tenían que ser gigantes o demonios, haciéndose referencia a un pasaje bíblico que reza que en aquel tiempo existieron sobre la tierra los gigantes. Se especula que fue un área de sacrificio, un pudridor donde descarnar cadáveres o la columna central de un tejado de madera. Sin embargo, aún no se ha confirmado nada al respecto, por lo que dichas tablas, su modo de construcción y su función sigue siendo un total misterio. Número 5. La mansión Redpath. Otro misterio se centra en el asesinato de Ada Maria Mills Redpath y su hijo Clifford en una lujosa mansión en Montreal en el año 1901. Ada era viuda y era una mujer sumamente rica que padecía de artritis reumatoide. Al contrario de su hijo, que gozaba de una excelente salud, se encontraba en preparación para hacer un examen de la barra canadiense. En un periódico se dice que tal vez Clifford no pudo manejar el estrés y la angustia causada por dicho examen, por lo que acto seguido procedió a matar a su madre para luego suicidarse. Otro periódico decía que la señora Redpath sufría insomnio severo, por lo que intentó arrancarse la vida. Al momento de su hijo intervenir, ella accidentalmente le disparó hasta la muerte. Lo raro es que el forense escribió en su informe sobre el caso los detalles cedidos por un médico que ni siquiera estaba en la escena del crimen. En dicho informe afirmaba que Clifford era epiléptico y seguramente había entrado en un episodio de locura temporal el día en que él y su madre murió. El hecho más extraño aún es que a la policía nunca se le avisó nada y por ende esta nunca llegó a la mansión. El caso ocurrió un jueves por la noche y en 48 horas ya el entierro de los cuerpos se había hecho. Y en cuestión de una semana la vida en dicho barrio reanudó su rutina habitual. Nunca se mencionó más nada acerca de dichos asesinatos y hasta hoy en día la mansión Redpath y dicho misterio sigue siendo un caso sin resolver. Número 4. El incidente de Mayerling se dio a conocer en enero de 1889 con el descubrimiento de 2 cuerpos en un pabellón de casa rural en las afueras de Viena. El archiduque de Austria-Hungría, el príncipe Rudolf, junto con su amante, la baronesa María Betzera, habían sido asesinados de manera brutal a tiros. Del comienzo hasta acá, todo normal. Sin embargo, el misterio comienza cuando el padre del príncipe Rudolf, el emperador Francisco José, levantó una orden para que la escena y tragedia se encubrieran.
Probablemente sería porque Rudolf estaba teniendo una aventura prohibida con Betseras cuando estaba casado con una princesa belga, con el fin de mantenerlo en secreto. El cuerpo de María Betseras se llevó y enterró en secreto en la iglesia. La iglesia no permitía un funeral apropiado para una víctima de suicidio, ya que se había esparcido un rumor de que Rudolf había sido envenenado por enemigos. Sin embargo, el emperador dijo al papa que tenía sospechas sobre que tal vez Rudolf se había suicidado después de haber matado a Betseras durante un ataque de locura temporal. Aún así, a Rudolf se le permitió un entierro católico. Después de la muerte del emperador, los verdaderos detalles de la muerte salieron a la luz, pero aún más de 100 años después no se sabe si fue asesinato o suicidio. Es probable que los únicos que sabían fueron los dos que murieron. Número 3. El cráter Platonsky es una misteriosa formación geológica en los bosques del norte de Irkutsk en Siberia. En 1949, un geólogo, Vadim Kolpakov, se hallaba haciendo un mapa de la región, encontrándose así con una formación tan particular y extraña que hoy, a más de 65 años de su descubrimiento, sigue inquietando a la comunidad científica. Dado su extraña forma, se le conoce como el nido del águila, además de las especulaciones de ser creado por una civilización antigua o construido por prisioneros de un gulag secreto. El cono, en su parte más alta, mide 80 metros y tiene 150 metros de ancho. La profundidad es de aproximadamente 10 metros. Algunos científicos dicen que puede ser restos de un famoso meteorito que explotó sobre la región de Krasnoyar en 1908. El cráter jamás fue hallado, ya que algunos reportes afirman de haber avistado el meteorito a 70 kilómetros del cráter a una distancia de vuelo de 10 a 15 segundos. Recientes estudios afirman que el meteorito tiene unos 250 años, dando así como resultado pensar que pudo haber sido un meteorito que cayó con anterioridad cuando la región aún no había sido habitada. Después de todo, aún no existe ninguna información en concreto, por lo que su origen sigue siendo un gran misterio en el que se dice que lo más convincente es que el cráter pudo haber sido formado por la liberación de algunos fluidos, tales como hidrógeno y tal vez algún otro por determinar. Número 2. El misterio de Bouvet Island fue vista por primera vez el 1 de enero de 1739 por una expedición a bordo del Aigle, en donde el capitán era el francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier. La posición de la isla no fue calculada correctamente, colocada a 8 grados hacia el este, además de que Bouvet no circunnavegó su hallazgo, dejando así la confusión de si lo que había visto era una isla o parte de un continente. La isla fue redescubierta en 1808 por James Lindsay, capitán de la compañía ballenera Endeavour. A pesar de no haber pisado la isla, define correctamente su posición. Además, la isla por esos tiempos fue llamada Isla Lindsay, porque no se sabía si era la que Bouvet había descubierto o no. Es uno de los lugares más aislados de la Tierra. La masa más cercana está a 1700 kilómetros al sur y es la Antártida. Nunca ha sido habitada y la vida vegetal es insostenible allí, dando así una probabilidad muy alta de que nunca pueda ser habitable. El misterio no comenzaría sino hasta que en 1964 una expedición británica llegó de Sudáfrica descubriendo un bote en una laguna de la isla y no muy lejos se hallan diferentes objetos, remos, un tambor, madera y un depósito de cobre. El barco se halla en buenas condiciones, pero aún así no se encontró ningún rastro de pasajeros. 2 años más tarde otra expedición fue enviada a la isla Bouvet, encontrándose con la sorpresa de que el bote había desaparecido. Hasta hoy en día sigue siendo un misterio interesante que nadie podía resolver, pues es un lugar bastante inaccesible. Número 1. El misterio del faro Eilean Mor. En la noche del 26 de diciembre de 1900, un pequeño barco iba a las islas de Flannan de las Hébridas, más exactamente una pequeña isla, Eilean Mor. Hoy en día esta pequeña isla causa gran interés y atrae miradas solo por algo característico de la misma, su faro. No hace mucho, el faro era manipulado por 3 fareros,
Thomas Marchard, el segundo ayudante, James Ducat, el guardia principal, y William MacArthur, el tercer asistente. Ese día se tenía la idea de sustituir a los 3 fareros dejando solo a Joseph Moore, que venía en el barco. Cuando el barco llegó, lanzaron bengalas y tocaron la bocina. Estos se preguntaron por qué no recibieron respuesta de nadie en dicha isla, algo que era misterioso. Así que no dudaron en ponerse unos impermeables y poner marcha hacia el faro. ¿Y qué encontraron al llegar? Nada. Tan solo una cena que nunca terminaron, y aún más inquietante fue que encontraron todos los relojes del faro detenidos, y ni una sola pista de los 3 fareros. Habían desaparecido de manera misteriosa. Los hombres hicieron contacto con Comandancia y Seguridad Civil para informar sobre la desaparición de los 3 hombres, mientras ellos se quedaron hasta el día siguiente para esperar refuerzos. El hombre que llevó a cabo una investigación al respecto fue el señor Robert Muirhead, policía y además amigo de aquellos 3 fareros. Lo primero que hizo al tomar cartas en el asunto fue leer el registro de actividad del faro, encontrándose con que la última entrada se había registrado el 12 de diciembre. Una hecha por el segundo ayudante que decía: «Tenemos vientos severos. Nunca antes había visto algo así. Es terrible». William MacArthur, el tercer asistente, no para de llorar. Todos los que conocían a William MacArthur afirmaban que era un hombre muy valiente, navegante experimentado y un valentón de las tabernas aficionado al whisky. Así que, ¿por qué estaría llorando un hombre como él ante una simple tormenta fuerte? Aún así, nunca se obtuvo pista de los 3 fareros, pero los siguientes guardianes que ocuparon el faro afirmaban que en aquellas noches de tormenta se podían observar las 3 sombras de aquellos fareros que desaparecieron en misteriosas circunstancias.